Continúa el robo, continúa el saqueo de sus bolsillos, estimado guatemalteco, y es que la SAT se ha vuelto más eficiente. Lamentablemente, bajo este sistema, se ha hecho eficiente para robar los pocos ingresos que a usted y a mí nos quedan en los bolsillos. A través de decenas de impuestos inmorales, hoy se vanaglorian de que han aumentado la recaudación en un 8.9% adicional a lo que venían haciendo en años anteriores, lo cual quiere decir que esta maquinaria de saqueo pues se ha convertido en un instrumento muy eficiente a los fines del estatismo. Desde luego, los liberales clásicos venimos a criticar no solo el saqueo desproporcionado que hace el estatismo a través de decenas de impuestos inmorales, sino que también a proponer cuál es la estrategia que como políticos liberales clásicos nosotros seguimos y estamos ofreciéndole a usted para que tenga más dinero en sus bolsillos y que al gobierno se le destine lo justo y lo necesario. Le invitamos a quedarse con nosotros al final de este video. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, el único espacio donde va a encontrar verdaderamente propuestas liberales clásicas. Aquí está la derecha auténtica del país, semana a semana, trayendo estos temas tan complejos y que no se discuten en otros espacios de opinión. Somos el único espacio, no solo en redes sociales, sino que el único espacio a nivel nacional donde usted puede acercarse con nosotros a tener respuestas reales a los problemas que a usted le aquejan. Y hoy venimos a hablar de impuestos. Hoy venimos a hablar de ese robo desproporcionado que el gobierno mantiene sobre nosotros constantemente y cómo pararle la mano al gobierno para que no se la meta en sus bolsillos y poder así hacer que usted tenga más dinero. Como siempre es un gusto acompañarlos, un servidor Gabriel Ortega en compañía de Jorge Chapa, secretario general del Partido Fusionista. Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel. Saludos liberales clásicos, como tú dices, para toda nuestra audiencia, esperando que pues nos ayuden con ese like, ese comentario y ese compartir en sus redes sociales. Así que, bueno, adelante con el tema. Nuestra labor como políticos siempre es estar al tanto de las noticias que, pues, aparentemente la gran mayoría de guatemaltecos ignora y que los politiqueros no les conviene ni siquiera tratar. Y el día de ayer estábamos analizando las noticias que daban a reconocer un tema que a lo mejor muy pocos le prestan atención y es el tema de la mejora que ha habido en materia de recaudación para este año. De hecho, según datos oficiales, solo en el primer cuatrimestre del año 2025, la SAT ha recaudado 38.747 millones de quetzales. Se imaginarán ustedes, estimados amigos, la inmensa cantidad de plata que tiene la SAT. Y bueno, esta lógica es dotar al Estado del recurso económico necesario para, aparentemente, invertir en gasto público que va a mejorar nuestras vidas. Mentira, pero aquí tenemos que venir a poner estos temas sobre la mesa y desmentir, ¿no? Porque realmente esto de que están mejorando la recaudación es cierto, pero de que están mejorando nuestras condiciones de vida es totalmente falso. Y creo que hay que explicar por qué. Sí, total. Bueno, qué bien que hemos puesto este tema sobre la mesa. Como tú dices, hay otros temas en la coyuntura que son meramente distractores, ¿no? Este es un tema relevante porque pone el foco, el énfasis en lo que puede y debe hacer el gobierno, tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales y locales, Gabriel y amigos. Y ese es un poco el objetivo de este video. La SAT ha sido eficiente a la causa del estatismo, decimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues allí tienes cómo tú dices hay un robo desproporcionado. Y quiero primero zanjar diciendo que no todos los impuestos son un robo, ¿sí? Porque esta es una especie de mantra, de frase que tienen los libertarios anarcocapitalistas que quieren desaparecer al Estado. Nosotros no queremos desaparecer al Estado, nosotros entendemos que para que haya prosperidad generalizada, debe haber libertades, para que haya libertades debe haber justicia y para que haya justicia debe haber orden. Y para que haya orden
pues deben haber leyes buenas, normas, algunas normas simples y buenas que generen los incentivos para que pues haya justicia, libertades y prosperidad. Y para eso, pues sí, efectivamente necesitamos un gobierno limitado a sus únicas 3 funciones propias y naturales, que son seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Lamentablemente, ese paradigma, ese concepto de gobierno limitado es prácticamente desconocido por la vasta mayoría de guatemaltecos. Y esa vasta mayoría de guatemaltecos cree que el gobierno debe ocuparse, además de la seguridad, la justicia, las obras de infraestructura pública, pues debe ocuparse de la agricultura, de la alimentación, de la pesca, de los bosques, del medio ambiente, de la minería, de la educación, de la salud, de la cultura, del deporte, del trabajo, de los salarios. O sea, hay una cantidad descomunal de funciones, poderes y recursos que le asignamos a los gobiernos y que prácticamente son incapaces de poder ejercer. Incapaces por naturaleza. O sea, no está en la naturaleza del Estado proveer todas estas otras funciones porque no son funciones que le sean propias. No obstante, la Constitución Política de la República, que por cierto ya vamos a empezar a celebrar ese 40 aniversario y sobre lo cual vamos a conversar en esta tribuna, el problema es que le asigna una enorme cantidad de funciones que no le son propias y naturales a los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido le otorga una gran cantidad de recursos a través de impuestos. Tenemos decenas, como tú bien dijiste, de impuestos en Guatemala y vamos a citarlos, ¿no? A propósito de esta nota de Prensa Libre que nos parece un tema medular. Los impuestos internos, bueno, el primero el impuesto sobre la renta. El ISR. El ISR, que es un impuesto inmoral. Es un impuesto inmoral porque es un impuesto pues que básicamente le quita a los guatemaltecos el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Es parte de las ganancias que genera el guatemalteco. El impuesto de solidaridad. A ver, la solidaridad no se impone. Tiene que ser voluntaria. Por ley. Tiene que ser voluntaria, libre y pacífica. No puede haber una solidaridad impuesta. Así que este es otro de esos impuestos inmorales. Que a propósito lo planteaban en un inicio como un impuesto temporal y mire qué tan temporal ha sido. Exactamente. Era un impuesto extraordinario, temporal y no sé qué, el IETAP. Bueno, luego se convirtió en el famoso ISO. Luego tenemos el impuesto sobre el patrimonio, que es el impuesto único sobre bienes inmuebles, ¿no? El IUCI. También es un impuesto inmoral, es un impuesto sobre el cual los fusionistas no estamos de acuerdo en que exista. Uno al comprar una propiedad debe pagar el impuesto al valor agregado, que es el único impuesto que nosotros reconocemos como justo, moralmente válido y necesario, que es básicamente el impuesto al valor agregado doméstico. Luego viene una serie de impuestos que básicamente golpean a una serie de industrias. Por ejemplo, el impuesto sobre distribución de bebidas, el impuesto sobre el tabaco y sus productos, el impuesto sobre distribución de petróleo y sus derivados, que por cierto, este es un impuesto que golpea directamente el bolsillo de los guatemaltecos porque incrementa el precio en el galón de combustibles, ¿ya? Gasolina, diésel, y que supuestamente una parte de ese impuesto va a parar al mantenimiento de carreteras. Bueno, falso. Que vayan a ver cómo está el kilómetro 44, Jorge. Y tantos otros kilómetros a lo largo y ancho del territorio. Luego, el impuesto sobre distribución del cemento. Sí. Es otro impuesto inmoral, injusto y con dedicatoria, ¿no? Timbres fiscales y papel sellado. Bueno, es básicamente los impuestos de lo que les imponen o nos imponen a los profesionales. Tampoco debe de existir el impuesto sobre la circulación de vehículos y el impuesto específico a la primera matrícula de vehículos terrestres, tampoco. Así que, mira, esto solo dentro de los impuestos internos. Además, los impuestos al comercio exterior están el impuesto al valor agregado a las importaciones, que tampoco debe de existir, y los derechos arancelarios. Derechos arancelarios, y además hay muchos derechos no arancelarios que imponen una suerte de
de obstáculos enormes para que ingresen a nuestro país bienes y objetos, artículos que pudieran mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Así que hacerle ver a los guatemaltecos la necesidad de suprimir estos impuestos inmorales, progresivos y prácticamente que expropian, ¿no? Que expolian, que roban, como tú dijiste, pues buena parte de la riqueza de los guatemaltecos. Y que de hecho, Jorge, cabe mencionar que aquí no se cita el peor de todos los impuestos, el impuesto no legislado, la inflación, estimado guatemalteco. Y qué decir, Jorge, estos impuestos responden muy claramente a una lógica marxista, atacar la propiedad de la gente y grabar la riqueza de los guatemaltecos que con tanto esfuerzo trabajan a veces más de 8 horas. No nos quedemos con las consignas socialistas de los convenios de la OIT. Trabajan más de 8 horas porque quieren salir adelante y el gobierno viene y les pone una traba y a través de la SAT, de las recaudaciones y demás, ahí están molestando mensualmente a la gente para que pague sus impuestos. Y la gente ya no soporta, Jorge. Esta carga fiscal que tenemos es impresionantemente abrumadora para cualquier guatemalteco que anhela emprender, que anhela trabajar, producir y ver la riqueza de fruto de su trabajo. Hoy por hoy se ve enfrentado con el monstruo que es el estatismo, que a sazón de que le atribuyen los guatemaltecos también, dicho sea de paso, decenas de atribuciones para las cuales necesita recaudar cientos de recursos, pues entonces va y le roba al guatemalteco. La gente critica, por ejemplo, cuando se está discutiendo la aprobación del presupuesto público, año con año, siempre a finales vemos cómo se hace un espectáculo, ¿no?, en el Congreso de la República por la discusión de los montos asignados, pero muy poca gente presta atención, Jorge, a que muchos de estos montos responden precisamente a que existen leyes que facultan al gobierno para entrometerse en esas esferas. Sí hay analistas que critican que son montos desproporcionados, que se está fomentando un gasto público deficitario, pero no critican de fondo, y aquí es donde nosotros nos distinguimos de otras plataformas, de otros espacios de opinión, no critican el fondo. Ontológicamente el gobierno no está para hacerse cargo de ciertas funciones que la Constitución, leyes y reglamentos le atribuyen. Entonces, claro, desde esa lógica, pues muchas personas no atienden a que hay que darle al gobierno los recursos necesarios, ¿no? Y muchos de estos no son esta inmensa cantidad de impuestos que aquí Prensa Libre menciona. De hecho, pues como bien decía, hasta creo se quedan cortos, nosotros hemos contabilizado alrededor de 20 y tantos impuestos injustos, inmorales, que golpean a los guatemaltecos, y muchos de ellos, como bien lo señalaba ahí, responden a leyes especiales, o digamos a cierta imposición muy particular, muy enfocada en ciertos sectores. Grupos de interés. Y eso, ¿sabe qué? Genera desigualdad ante la ley. ¿Cómo está eso que a los combustibles, a la gente que trabaja en el área de la explotación, del comercio, del cigarro, del alcohol, se les están colocando gravámenes especiales, específicos? Sí. Ahí se rompe, ¿no?, la igualdad contributiva que debiésemos de nosotros apostar en un eventual gobierno fusionista. Sin embargo, mira, lo que pasa es de que vivimos bajo un sistema de pacto social, donde ciertamente aquí se daña, digamos, a estas industrias, a estas empresas o a estos sectores productivos, pero eventualmente se les beneficia con otras leyes, privilegios, subsidios, exenciones y demás. A eso se le llama el pacto social, ¿no? Este pacto entre socialistas y mercantilistas, porque yo me pregunto, ¿no? Y de verdad no solo, digamos, preguntarse a sí mismo, sino es una invitación, una exhortación a los empresarios de las bebidas, a los empresarios del tabaco y de sus productos derivados, a los empresarios del petróleo y de los combustibles, a los empresarios del cemento, a los empresarios que tienen concesionarias de vehículos. Bueno, todos estos empresarios, la invitación que les hace el proyecto y partido fusionista es a sumarse a este proyecto para buscar un impuesto único, universal y uniforme, que es la propuesta del proyecto y partido fusionista, ¿no? Precisamente ese es el subtítulo de este video, ¿no? Y si apostamos por un impuesto único
y el cierre de la SAT, que Sí. esto tiene, bueno, las implicaciones que tiene es que consideramos que la Superintendencia de Administración Tributaria es innecesaria bajo un sistema, número uno, basado en el principio de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Número dos, basado en el principio de autonomías legal, funcional y fiscal. A esto se le llama federalismo, o sea, nosotros planteamos un sistema del Estado, un ordenamiento, un sistema administrativo del Estado bajo un enfoque federal, donde los municipios tengan autonomía legal, funcional y fiscal. Sí. Esto en el marco de una constitución que garantice y proteja los derechos individuales y naturales de las personas, la vida, la libertad y la propiedad privada, y en ese contexto que sean las municipalidades las que recauden el impuesto único, universal, uniforme, dentro de sus municipios y que trasladen una pequeña porción hacia el gobierno departamental y otra porción hacia el gobierno nacional para las funciones que son interdependientes, es decir, la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública en cada uno de esos niveles. Este es un cambio muy, muy radical. Ese cambio supone el cierre de la SAT, no le vemos ninguna necesidad la existencia de la SAT, sino más bien las otrora Hacienda Pública o la Tesorería Municipal, que es la que se encargará de recaudar, y sí, ciertamente un Ministerio de Hacienda o Hacienda Pública que centralice los impuestos de los 340 municipios y 22 departamentos y gaste, consuma, porque eso es lo que hace el gobierno, consumir y gastar en seguridad y defensa, es decir, que pague a los policías, a los soldados y a los miembros del ejército, que pague a los jueces y magistrados y que pague a los profesionales técnicos que van a encargarse de contratar y licitar obra pública que eventualmente deberá ser construida por la iniciativa privada, sea nacional o extranjera, y se acabó. Ese es el impuesto único, universal y uniforme, el impuesto de las 3 U, que proponemos en el marco de un gobierno limitado. Y un impuesto que creemos no debería superar el 10% de valor, ¿verdad? Así que, pues bien, eso es justicia contributiva, Gabriel, y eso es lo que proponemos los fusionistas. Y desde luego que la invitación para esos buenos empresarios, para los grandes, medianos y pequeños empresarios que se ven golpeados por estos impuestos tan salvajes, creo yo, es una propuesta mucho más atractiva que la que están ofreciendo los otros partidos políticos. En primer lugar, porque nosotros atendemos a la verdadera naturaleza de un gobierno y estamos planteando soluciones realistas, ¿no? El gobierno tiene que ser limitado y por ende los recursos para el mismo van a ser proporcionales a las esferas que desempeñe, o dentro de la esfera pública, a las funciones que desempeñe de seguridad, justicia y obras de infraestructura. Y esto va a permitir, Jorge, que, bueno, como estamos bajo un modelo federal, un eventual gobierno fusionista, los municipios y los departamentos van a contar con poder real y recursos de verdad, ¿no? Hoy los municipios pues están sujetos al situado constitucional y le caen migajas literal, y esas migajas se diluyen en corrupción, se diluyen en un sistema que no permite realmente, ¿no? Sí, es un sistema clientelar que no favorece al ciudadano, y entonces la gente dice, bueno, yo pago mis impuestos, pero en mi municipio las banquetas están hechas pedazos, las carreteras ni hablar, los puentes, miren, se ha hecho viral por ahí un audio del exdiputado Aldo Dávila que ha servido para que la gente evidencie cómo están los puentes en el país. Impresionante, los puentes están deterioradísimos, Jorge. Bueno, bajo un modelo federal como el que propone fusionista, federalismo de verdad, funcional, legal y fiscal, la gente va a ver prosperidad en sus municipios y desde luego con las contribuciones respectivas al gobierno departamental y al gobierno nacional vamos a garantizar que esas funciones de seguridad, de justicia y de obras públicas de infraestructura le brinden al guatemalteco orden, justicia y libertades verdaderas para que pueda vivir bien. Que son las condiciones que el guatemalteco necesita para poder prosperar de forma independiente, de forma autónoma, ¿no? Y para poder recuperar la dignidad, Gabriel, porque hoy por hoy los guatemaltecos de a pie
pues básicamente son burlados, ¿no? Son ofendidos con este paternalismo que existe bajo el amparo del socialismo predominante. Ahora, yo quiero plantear que no se puede ver este tema del impuesto único, universal y uniforme, de forma aislada, ¿no? Hay que verlo dentro de un contexto de reformas liberales completas, radicales y congruentes, para que nuestra audiencia pues comprenda cómo es que cae, digamos, un impuesto único dentro de un contexto más amplio. Y en principio todo parte del concepto de gobierno limitado. Yo creo que es importantísimo entender que es necesario un gobierno, número uno, pero un gobierno limitado a sus funciones propias y naturales. Ya lo hemos dicho, seguridad, justicia y obras de infraestructura pública bajo un sistema federal de autonomías legal, funcional y fiscal de los municipios y un sistema de partidos políticos desestatizado o completamente privado, ¿sí? Esa es una reforma que hemos venido planteando a tenor de lo que está sucediendo con, por ejemplo, el partido Semilla y su nuevo partido político, y bueno, todo esto que ha derivado en una fragilidad democrática que hay, básicamente la inhabilitación de candidatos, la inhabilitación o suspensión de partidos, ¿no? Todo esto debe acabar y debemos de tratar de entender que los partidos políticos debemos de coexistir de alguna manera a través de la democracia que permite el espacio, por ejemplo, del Parlamento, del Congreso, para que ahí podamos deliberar, podamos discutir y ganar por medio del debate y por medio de los votos, pues ganar espacio en términos de política pública y de agenda. Ahora bien, esas son las reformas en el ámbito político y es por eso que planteamos el impuesto único, universal y uniforme. Las reformas en el ámbito de la economía y las finanzas, desregular, privatizar y abrir los mercados a la gente, privatizaciones, no privatizaciones fiscalistas, sino privatizaciones limpias, privatizaciones sanas, que impliquen devolverle a la gente lo que realmente les pertenece. Por ejemplo, nosotros siempre ponemos el ejemplo del subsuelo, ¿no? Nosotros proponemos privatizar el subsuelo, acabando con ese artículo 121 constitucional que otorga el subsuelo, la propiedad del subsuelo, al Estado. Y luego, dentro de estas reformas en economía y finanzas, pues desregular los mercados, eliminar privilegios, que los hay mucho desde la mismísima Constitución, pasando por decenas, cientos y miles de leyes que otorgan privilegios a estos tipos de sectores productivos, ¿no? Luego proponemos un retorno al patrón oro clásico, eliminar el privilegio del encaje legal y poner a la banca, volver a la banca como era antes, o sea, una banca bajo un sistema de reserva al 100%, todo el crédito basado en el ahorro, para lograr construir una sociedad de ahorro, cosa que no podemos hacer hoy en día. Finalmente, las tres reformas sociales, una reforma en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, para devolver a la gente lo que les es propio, rompiendo con estos monopolios hoy sostenidos por el gobierno. Vemos, por ejemplo, hoy más de 5.700 escuelas en paro, Gabriel, debido a que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala se ha proclamado en asamblea permanente, a saber vos qué es eso, pero bueno, resulta que miles de maestros ya no dan clases. Pero siguen cobrando. Bueno, cobran, claro. Y yo creo que de alguna manera le hacen un gran bien a los estudiantes, porque bueno, en todo caso no se les termina adoctrinando, ¿no? Que eso es a lo que van a las escuelas y a los centros educativos estatales. Pero en todo caso, estamos pagando con nuestros impuestos a esos maestros. Nosotros proponemos devolver la educación a los padres de familia y a los maestros, Gabriel. Que de hecho, Jorge, la gente escucha, bueno, los fusionistas quieren privatizar la educación, vamos a tener que pagar por la educación.
pero si ya la estás pagando, guatemalteco, pero el que te está ofreciendo el servicio es pésimo para eso. Lo estás pagando a través de decenas de impuestos más. Carísimo. Y carísimo, miren cuánto, más de 38 mil millones de quetzales que se están sacando los del gobierno de tu bolsillo, y con el pretexto de ofrecerte servicios de atención médica, de educación de calidad. No, o sea, eso no pasa. La gente creo que no entiende que al momento de privatizar y de eliminar estas decenas de impuestos inmorales y dejar un solo impuesto y abrir los mercados a la libre competencia, la gente va a tener plata en el bolsillo y va a tener dinero suficiente, Jorge, para pagar un servicio de calidad, donde si el maestro no da clases, no cobra y no gana. Así es. Imaginemos por un instante, ¿no? Imaginemos por un instante, fíjate, del presupuesto general de ingresos y gastos de la nación, alrededor del 40% se va en educación y salud. Creo que es el rubro más alto que tiene, o sea, el 40 centavos de quetzal, de cada quetzal que pagamos en impuestos, se van a educación y salud. ¿Y cómo están los servicios educativos y de salud? Pésimos, pésimos, pésimos. Los chicos no aprenden, no se les enseñan las herramientas del aprendizaje que realmente son necesarias, y los enfermos en los hospitales y centros de salud se mueren. Así que yo creo que es necesario un ejercicio reflexivo profundo en nuestra audiencia, en la gente, que entienda, por favor, que al privatizar masivamente, desregular a fondo y abrir completamente los mercados a la competencia, su nivel de vida va a crecer. Sí. Usted va a ganar mejor y va a tener las posibilidades de poder pagar el servicio educativo y de salud que a usted se le antoje o vea preferentemente, vea conveniente. Y bueno, nosotros proponemos el mismo esquema para el sistema de jubilaciones y pensiones, básicamente otorgando en calidad de propiedad privada toda la infraestructura pública en esos tres grandes hoy servicios monopolizados por el Estado, toda esa infraestructura, escuelas, centros de salud, hospitales nacionales, departamentales, centros de atención permanente que le llaman los CAPS, centros regionales universitarios, la universidad estatal, toda esa infraestructura se le otorgará en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales para que sean dueños y propietarios, puedan organizarse dentro de una figura legal, ya sea una sociedad anónima, una ONG, si quiere usted con fines de lucro, si no quiere sin fines de lucro, y usted salga a competir, a servir mejor, a ganar más. Y en el ínterin, para los más pobres, de manera temporal, nosotros proponemos 3 series de vouchers, bonos o cupones, un bono en educación, en atención médica, jubilaciones y pensiones, para que usted lo canjee en el establecimiento privado o privatizado de su elección. Y ahí están las 5 grandes reformas que proponemos los fusionistas, dentro de las cuales cae el impuesto único universal y uniforme, para que el peso del gobierno sea mínimo, sea el necesario, ¿sí? Ese impuesto va a ser moralmente justo, moralmente válido, va a ser transparente, va a ser eficientemente recaudado a través de las municipalidades, y buena parte de los impuestos que hoy nos quitan directamente a través de los bolsillos, de los impuestos, e indirectamente a través de la inflación que tú bien dijiste, pues bueno, se va a quedar en el bolsillo de la gente y la gente va a tener más dinero para poder, pues, vivir mejor. Es que eso es lo que queremos los guatemaltecos, ¿no? Desde luego, y estas propuestas, recalcar, Jorge, para nuestra audiencia, no van a venir ni de Movimiento Semilla, ni de la mala oposición que hoy está en el poder, ni de todos esos partidos o partiduchos que están ya empezando la contienda para 2027. Estas propuestas radicales y congruentes con las verdaderas necesidades y anhelos de los guatemaltecos solo vienen de un proyecto de país como fusionista y requieren de la formación de un partido político de derecha liberal que abandere estas consignas, que plantee este programa como su programa de transición al capitalismo liberal y que haga un ejercicio, Jorge, en el organismo legislativo de desregular y deslegislar todas esas leyes perversas. Hay que venir a ser muy, muy sinceros con nuestra audiencia. Si no derogamos esas leyes malas,
el sistema va a seguir tal y como está. Necesitamos llevar a cabo estas reformas y para ello necesitamos del concurso de tu persona, estimado guatemalteco. Tú que has llegado hasta este punto del video, que nos has dejado tu like, que nos has apoyado compartiendo y que nos dejas en los comentarios que estás de acuerdo con estos principios, con estas ideas y con este programa de transición, te invitamos a activar con nosotros, a que junto con Jorge Chapas y un servidor puedas llevar a cabo este proceso de transformación para Guatemala y hacerlo una realidad, Jorge, que es lo que necesitamos. Apostar por el Partido Fusionista en Formación, un proyecto de país que busca llevar a cabo este proceso de reformar el sistema y de cambiarlo para bien, necesita y demanda el concurso de miles de guatemaltecos valientes que adhieran a estas ideas, que las entiendan y que las defiendan, Jorge. Entonces, la invitación es a que nos apoyes, a que puedas comprometerte con una preafiliación al Partido Fusionista. Ingresa a nuestro sitio web fusionista.gt y en la sección de preafiliarse es un botón azulito que está en la esquina superior derecha. Bueno, vas, te preafilias, nos dejas tus datos. Esta preafiliación no tiene ninguna vinculación legal, Jorge, pero nos motiva a saber con cuánta gente contamos para llevar a cabo este proceso político que de verdad el guatemalteco necesita. Sí, Gabriel, y si me permites recomendar la lectura de este nuevo libro del profesor Alberto Mansuetti, Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Esto nos permite poner sobre la mesa y hacer la invitación, la exhortación a que necesitamos que emerja la derecha buena, ¿sí? La derecha buena, esa derecha a favor de las libertades económicas, a favor del conservadurismo moral, político y cultural, pero también a favor de la política, los partidos y la democracia. Esa derecha prácticamente está ausente, esa pseudo oposición que vemos hoy por hoy en el Congreso de la República, especialmente, realmente no tiene propuestas reales y de fondo para un cambio completo y verdadero. Así que este libro lo explica muy bien y nosotros tenemos algunos ejemplares. Por favor, envíanos un mensaje directo para que puedas hacerte de un ejemplar. También lo puedes conseguir en Amazon. Y también pues invitarte a visitar nuestro sitio web, fusionista.gt, especialmente nuestro blog. Ahí encontrarás muchos artículos, tal vez recomendarte pasear por el catálogo de las leyes malas, sí, para que identifiques ahí cuáles son las leyes que estorban tu progreso, tu prosperidad, tu crecimiento económico individual y familiar. Así que, bueno, Gabriel, creo que sin más cerramos este video, ¿no? Agradeciendo a toda nuestra audiencia por sus likes, sus comentarios, sus compartir, pero más aún por su activismo político. Comprométanse con la oferta que ofrece hoy el Partido en Formación Fusionista a este proyecto de país y cambiemos juntos a Guatemala para convertir este país en una verdadera potencia mundial. Mientras tanto, seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.